Bien, unas notas sobre la epistemología genética de Occam. Un novedoso concepto del espíritu subjetivado y los intelligibilia como base en la estructuración del conocimiento, de la que beberá la modernidad, la filosofía moderna, en particular la cartesiana. Procedo a la lectura de unas notas preparadas al respecto para evitar una excesiva extensión de este vídeo. Bien, los pilares de la epistemología genética de Occam, el giro noseológico que se produce con él, se centra en un enfoque no teológico, sino ontológico, del origen de la ciencia, una cosmovisión empirista. Rechazada la realidad diminuta de la naturaleza común en su unidad de comunidad metafísica, infranumérica, o de las formalidades escotistas que poseen genuino valor constitutivo en la estructuración del ente, la primacía ontológica del singular impone su primicia intuitiva. La prima notitia genita, de orden intuitivo, corresponde al individuo actual, una cognitio simplex et propria del singular, subrogando una teoría genética del concepto, la dilucidación de la génesis del signo, concepto simple, a partir del singular existente en calidad de primum cognitum. Se da una conexión inmediata del primum cognitum primitate generationis a la primitate notitia intuitiva, con una explícita catalogación bajo la fórmula primer conocido no sólo de objetos singulares sensibles, sino de inteligibilidad o actos individuales inmanentes del sujeto espiritual. Un giro reflexivo, el noéseos en la caracterización de esa noesis autopuesta aristotélica, de la metafísica aristotélica. Pues eso, un giro reflexivo, noéseos, para el sujeto espiritual brindado a la modernidad. El sujeto conoce por intuición refleja sus actos psíquicos singulares. Prima la inteligencia subjetivada, el nous neoplatónico, encumbrado al plano de la subjetividad individual sobre lo inteligible. Lo inteligible lo es por el espíritu, que aislado en su ser, no en su conocer, intelige activamente lo real, espiritual o material, en un modo no reproductivo, sino supositivo o significativo. El sujeto espiritual se erige en núcleo de significación o de conformación inteligible de la realidad. Es decir, el cosmos inteligible de la vieja tradición griega se constituye en torno al propio sujeto, que es foco de donación sémica. La cuestión germinal es la refutación del apotegma nihil cognoscitur ab intellectu nisi quod prius fuerit subsensu. Nada puede conocerse intelectivamente si previamente no ha pasado por la experiencia sensible. Occam refuta esta idea, ¿de acuerdo? Y el corolario subyacente sería el siguiente. El intelecto viador, motivo muy franciscano, el proestatu istu, la inteligencia itinerante, no conoce tanto los sensibilia cuanto intuitivamente intelligibilia, que no caen bajo el dominio sensible. Intelecciones, actos volitivos, delectaciones consecuentes, que el hombre experimenta in esse. Ese término volveremos a él, in esse, y por ende ni son sensibilia ni se encuadran en el campo de la experiencia sensorial. El in esse remite al conozco que conozco, un repunte de la inflexión noesiva, del noéseos aristotélico, la certeza intuitiva de la evidencia interior de sus propios actos intelectuales para el sujeto cognoscente, que no precisan de verdades vehiculares presupuestas. En el perfecto despliegue de su facultad cognoscitiva, el espíritu se autonomiza en independencia de algo exterior.
El espíritu se autorrealiza en perfecta inmanencia. La proposición contingente basal es ahora ego intelligo. Está sirviendo a Descartes la futura fórmula, esta consecuencia mirabilis, que será el principio del cogito. El centro epistemológico es el decirse desde y para sí mismo del espíritu automatizado y frontal al mundo, no preimpactado sensiblemente por él, un intelecto paciente inmerso pasivamente en el mundo. Frente a un espíritu en el mundo, un espíritu se dice el mundo. El estado de vía es ante todo para Occam un estado espiritual, de redimensión sémica inteligible de lo exterior por el espíritu desde sí mismo, y los intelligibilia intrapsíquicos previos a los sensibilia en la génesis epistemológica. Si en el orden ontológico prima el singular, en el noseológico prima el acto espiritual, los intelligibilia endógenos al espíritu sobre los sensibilia que impresionan el sensorio externo. Ese mundo que se dice así el espíritu es un mundo noético, el viejo cosmos inteligible, como anuncié, transpuesto al interius espiritual, el mundo redimensionado en su inteligibilidad para el espíritu, en posición de radical independencia frente a la realidad extra animam. Los intelligibilia son la matriz para la nueva estructuración del conocimiento sobre un intelligere que ya no es entendido como intus legere, sino en sentido anticlásico o posmedieval. Ese sentido lo destaca el profesor Fortuny en la Ontología del Espíritu, un artículo titulado Ontología del Espíritu en Occam. Pues eso, en ese sentido de un mirar desde fuera su objeto de conocimiento, captando de él solo relaciones extrínsecas, exteriores al ser de los entes. Ego intelligo, ¿no? Es una proposición contingente. Y de ninguna proposición contingente puede extraerse conocimiento alguno, sostiene Occam, si no entraña experiencia. De modo que esa experiencia alude a un conocimiento intuitivo de sus propios actos psíquicos por parte del sujeto espiritual. La experiencia interior de los intelligibilia, para el sujeto espiritual, el conocimiento certior de los mismos excluye la experiencia sensible. La percepción de los propios actos psíquicos es un acto voluntario de un espíritu que reflexiona sobre sí mismo. Y el sedimento de decantación, de profusión de actos psíquicos, es el espíritu puro aislado por el inceptor, por Occam. El conocimiento sensitivo inestatuisto parte de los sensibilidades singulares. Cierto, esto Occam no lo niega, pero hay una intuición, conocimiento inmediato espiritual, opuesta a la abstracción, que plasma la verdadera dignidad del espíritu en una apuesta por la génesis, no psicológica, física ni metafísica del conocimiento, sino lógica no ética. Bien, la conclusión la voy a reducir a 2 puntos. El privilegio de los intelligibilia inmanentes del espíritu, ahora espiritual y a un motivo muy bonaventurista, como realidad autocognoscente o autoponente, el noéseos, en la gestación de los conceptos sobre el cosmos inteligible y el sensible. Dice Fortuny: la misma máquina y la mecánica espiritual del hombre cognoscente es claramente novedosa en Occam. La novedad no se limita al producto mental o a la secuencia de pasos para alcanzarlo. Si operare sequituresse, si el operar sigue al ser, el cambio radical en la visión del espíritu del hombre se traducirá a la postre en una epistemología genética que privilegia al ser del espíritu y su acervo de espiritualia frente al ser extrapsíquico. El ser basal en el conocimiento ya no es el esse rei extra animam, el ser de las cosas extramentales, que fundamente la verdad como una adecuación de intelecto a la cosa, supeditando la epistemología a la ontología. Tampoco el proceso psíquico de inteligibilización de la realidad extramental, que pudieran reclamar intermediarios cognitivos, especies inteligibles, etc., cribados por economía metodológica, sino el ser activo del espíritu bajo la inédita visión en su estado de vía. La base agustiniana está servida: soy, conozco que soy y amo este ser y este conocer, dice Agustín. Es el punto de partida de esa fundamentación genética de la ciencia y sus necesidades. Un fundamento a la concepción no sustantivista, sino subjetivista del espíritu, canalizada por Occam, y embrional para el Geist idealista.